En los pliegues de la historia, hay objetos que parecen arrastrar consigo una estación entera del tiempo. El diamante Hope es uno de ellos. Su brillo es de un azul profundo, casi incongruente con la luz que lo toca, y su tamaño impone una pausa, aun a quien no sabe nada de gemas. Nació, según la mayoría de los estudios, en las minas de Golconda, en la India del siglo XVII, donde los ríos lavaban la piedra y dejaban al descubierto cristales que parecían trozos de cielo. Allí, en un comercio que mezclaba corte real y bazar, lo vio un viajero europeo que cruzó medio mundo siguiendo rutas de especias, telas y rumores. Jean-Baptiste Tavernier. Él no dejó escrito que hubiese robado nada de ningún templo. Esa escena dramática fue inventada después. Lo más probable es que lo comprara a mercaderes que abastecían a nobles locales. Pero a la leyenda le gustan los símbolos, y durante décadas se repitió la historia del ojo de un ídolo, arrancado por un extranjero imprudente que merecía ser maldecido. Es útil recordarlo desde el comienzo. La maldición del Hope nació tanto de marketing y prensa como de supersticiones antiguas. Y sin embargo, como toda buena historia, prendió porque tocaba una fibra real, el precio humano de lo que admiramos sin entender. Tavernier volvió a Europa cargado de piedras raras y saber de caminos. En 1668 vendió al rey Luis XIV un lote extraordinario que incluía un diamante azul de poco más de 112 quilates. Era grande y rústico, un prisma irregular con una luz interior casi violeta. En la corte francesa, donde el lujo era política y el brillo equivalía a poder, la piedra pasó por manos de talladores que la recortaron hasta convertirla en un azul más compacto, el famoso French Blue, de alrededor de 67 quilates. Luis XIV lo lució de varias maneras a lo largo de su vida. Bajo su reinado, la joya funcionó como emblema de un estado que se miraba a sí mismo con satisfacción. El diamante parecía ordenar la luz. En torno a él, el resto de las gemas obedecía. Cuando murió el Rey Sol, y la historia siguió su ruta, la pieza continuó en los aderezos de la corona, y a mediados del siglo XVIII ya estaba asociada a la identidad del reino como si una piedra pudiera abrochar el escudo. Pero las piedras no detienen los giros del mundo. En 1792, en plena revolución, los joyeles de la corona fueron saqueados del Garde Meuble. En el caos de aquellas jornadas, el French Blue desapareció. Los inventarios se volvieron conjetura. Los nombres se perdieron, los caminos se bifurcaron. Durante 20 años nadie habló con certeza del gran diamante azul de Francia, hasta que, alrededor de 1812, en Londres, un comerciante llamado Daniel Eliasson mostró un diamante azul de poco más de 45 quilates. Era más pequeño, su talla distinta, su proporción nueva, pero el color, ese azul con alma, recordaba al otro. La fecha no es un detalle. Caía justo en el límite del plazo legal francés para reclamar bienes robados. La sospecha se volvió certeza moral. El French Blue había sido recortado para ocultar su identidad y ponerlo de nuevo en circulación. Ese diamante, con vida recién estrenada, acabaría en manos de un banquero y coleccionista, Henry Philip Hope, cuyo apellido lo bautizaría para siempre. La maldición, si existía, acababa de cambiar de pasaporte. El siglo XIX inglés envolvió al Hope con una atmósfera de curiosidad científica y vanidad social. La piedra pasó de vitrina en vitrina, de herencia en herencia, y cada traspaso añadió un hilo a la leyenda. Se dijo que su azul tenía algo hipnótico, que la luz de gas lo hacía parecer una gota de noche y que bajo ciertas lámparas la gema se ruborizaba durante segundos, como si el fuego interior tardara en olvidarse de la luz. Un resplandor rojo tenue que hoy la ciencia explica como fosforescencia. Centros de defecto atómicos que siguen emitiendo cuando cesa la excitación, pero que entonces parecía un gesto personal del diamante. En esos años, los Hope alternaron fortunas y tropiezos, pleitos y ventas. La piedra, mientras tanto, iba aprendiendo a hacer historia.
Cada propietario la lucía sabiendo que llevaba, además de belleza, un relato que pediría ser contado. A comienzos del siglo XX, en una época fascinada por lo exótico y ansiosa por historias grandilocuentes, la prensa empezó a hilvanar desgracias alrededor del diamante. La lista fue creciendo con nombres famosos y adornos que hoy leeríamos con escepticismo. A Tavernier lo hicieron morir devorado por lobos en un regreso novelesco, cuando en realidad murió en Moscú en su vejez. A Luis XVI y María Antonieta les adjudicaron desgracias conectadas con el diamante, cuando hacía años que el French Blue ya no estaba donde debía. A una supuesta princesa y a un funcionario turco los convirtieron en víctimas de un destino que nadie documentó. Lo que sí existía y dolía era otra cosa: la atracción del público por ver en un objeto un agente de destino. Era más sencillo culpar a una piedra hermosa que comprender la violencia política, la fragilidad financiera o la deriva personal. En ese clima apareció una de las figuras centrales del capítulo moderno del mito: Pierre Cartier. En 1910-11, el joyero supo que la herencia de los Hope había puesto a circular de nuevo el diamante. Viajó a Washington con una misión doble: vender la gema y vender su leyenda. Tocó a la puerta de Evelyn Walsh McLean, heredera estadounidense de una inmensa fortuna minera y esposa de Edward Ned McLean, ligado a The Washington Post. A Evelyn le gustaban las joyas, y más aún, las historias. Cartier, experto en adornar certezas con brillo, colocó ante sus ojos el azul y, a su lado, un relato hilado con maldiciones y casos que parecían validar el peligro. Evelyn, lejos de huir, sonrió. Dijo que prefería que las malas suertes vinieran con ella, no a ella. Lo compró en 1911, con un montaje de diamantes blancos alrededor que hacía al azul parecer más hondamente azul. Así, la piedra entró en el teatro social de la capital estadounidense con un papel protagónico. A partir de ahí, la leyenda se alimentó de coincidencias y tragedias reales. El matrimonio McLean atravesó pérdidas que hubieran quebrado a cualquiera. Su hijo Vinson murió en un accidente. Su hija Ivy falleció joven. El matrimonio se deshizo entre escándalos, adicciones y ruina económica. Ned terminó institucionalizado y murió antes de tiempo. ¿Fue el diamante un agente del mal? La explicación terrenal sugiere otra cosa. Fortunas tan grandes y vidas tan expuestas suelen estar cerca de los excesos, y los excesos pagan peaje. Aún así, en los bailes y los periódicos, la gente susurraba que la maldición seguía su curso y que el azul cobraba su precio. Evelyn, que tenía una ironía lúcida, a veces prestaba la joya para recaudar fondos benéficos, como si invirtiera el relato: si existe un influjo, que sirva para algo bueno. Tras la muerte de Evelyn, en 1947, su colección fue adquirida por el joyero Harry Winston. Durante una década, el Hope viajó en la corte de joyas, una gira de exhibiciones con fines filantrópicos que lo convirtió en un objeto cultural. El cierre de esa vuelta fue un gesto que parecía trivial, y por eso mismo perfecto. En 1958, Winston donó el diamante al Smithsonian y lo envió por correo certificado envuelto en papel marrón, asegurado por una cifra que sonaba a chiste y a justicia. El paquete llegó sin sobresaltos a la institución Smithsonian en Washington, D.C., donde desde entonces el Hope reside como pieza científica y símbolo público. Aún ese envío generó añadidos. Se dijo que el cartero sufrió una serie de calamidades, que el karma postal se cobró su parte. Nada tan tentador en una historia de maldición como añadir epílogos. El museo, en vez de alimentar supersticiones, midió la piedra. Confirmó su peso de 45,52 quilates, su talla cojín antigua, su composición de tipo Seboneb, diamantes extremadamente puros con un rastro de boro que les da el azul, y estudió su famosa fosforescencia roja. Cuando se expone a ultravioleta, el Hope brilla en rojo durante unos segundos. Esa post-luz ha sido la gasolina perfecta para la imaginación.
¿Cómo no atribuir intención a un objeto que responde a la luz aun cuando ésta se ha ido? La ciencia explica el fenómeno con defectos en la red cristalina, la poesía, con la idea de que la piedra se resiste a dejar de brillar. Ambos relatos pueden convivir sin hacerse daño. Si uno recorre con calma la lista de supuestos condenados por el diamante, descubre errores, construcciones y licencias. El propio Tavernier murió viejo. Varios propietarios trágicos nunca lo poseyeron. Algunas muertes no guardan relación temporal con la joya. La atribución de un pasado sacro al diamante responde más a la fantasía orientalista de la prensa de principios del siglo XX que a archivo indio verificable. ¿Por qué entonces la maldición persiste? Porque funciona como metáfora. El Hope se volvió una pantalla donde proyectar preguntas que importan. ¿Cuál es el costo real de la belleza cuando se compra con dinero desmesurado? ¿Qué implica arrancar del suelo de un país un tesoro natural para lucirlo en otro? ¿Cómo pesa el pasado cuando lo convertimos en museo? El relato de la maldición, bien leído, es un modo de procesar la historia del saqueo, la vanidad y la fragilidad humana. Aún así, incluso con lupa crítica, el diamante mantiene un aura. Quien lo contempla en su vitrina siente una mezcla rara de admiración y distancia. El azul no es chillón, es profundo, casi calmo, con un tono que a veces parece tirado hacia el gris y otras hacia una noche limpia. Los diamantes blancos que lo rodean trabajan como coro para su voz principal. Los visitantes pasan, hacen fotos, leen la cartela, y sin embargo unos pocos se quedan unos segundos más, como si la piedra exigiera una escucha diferente. No es magia, es diseño, historia y el poder discreto de un objeto que concentra siglos. Hay quien sale tentado a creer que la maldición es real. Hay quien, al contrario, siente que la belleza triunfa sobre toda superstición. En ambos casos, el diamante ha hecho lo que mejor sabe: marcar. Miremos ahora hacia la primera escena, la del mito indio. La versión del ojo del ídolo dice que un custodio o sacerdote, al descubrir el hurto, maldijo al ladrón y a quien quiera que portara la gema. La imagen es poderosa porque humaniza el expolio. Un rostro que pierde algo, una voz que protesta. Que esa escena no tenga sustento documental no la vuelve irrelevante. Revela lo que una cultura occidental necesitaba contarse para explicar su culpa. Es frecuente en la historia. Cuando un objeto llega con demasiadas manos manchadas, se crea un relato moral que permite seguir admirándolo. En el Hope, ese relato tomó forma de maldición. Y sin embargo, si escuchamos a contraluz, hay otra historia que pide lugar, la de cientos de trabajadores anónimos que sacaron del lecho del río aquel cristal, la de los artesanos que lo tallaron a riesgo de arruinarlo, la de los comerciantes que sortearon mercados y tempestades. Ellos no maldijeron, trabajaron, y su trabajo también brilla. Quizá por eso la pieza funciona tan bien en un museo, porque los museos, cuando lo hacen bien, convierten las leyendas en preguntas y las preguntas en aprendizaje. El Hope se exhibe con un texto que resume su trayectoria. Se estudia su estructura para entender la física de la luz en el carbono. Se contextualiza su paso por cortes y salones. A veces se apaga la iluminación y se somete a un UV suave. El rojo que aparece unos segundos arranca un murmurado "oh" del público. Ese murmullo, más que cualquier grito, es lo que debería dejar una historia así: asombro informado. Un asombro que no necesita inventar desgracias para justificar por qué estamos mirando. ¿Existe la maldición del diamante Hope? Si la entendemos como una fuerza externa que castiga, no. Si la pensamos como una cadena de historias donde belleza, dinero, poder y pérdida se citan con demasiada frecuencia, entonces sí, la maldición es humana. A las familias riquísimas las acecha la autodestrucción, a los imperios los muerden sus contradicciones, a los objetos extraordinarios los persigue la tentación de adornarlos con culpas que no pueden cargar. En ese sentido, el Hope no trae mala suerte.
trae un espejo, y en ese espejo, a veces no nos gusta lo que vemos. Imagina que cierras este episodio en el mismo tono con que lo abriste. Una luz tenue sobre una vitrina, el azul sosteniendo el aire, el rumor del museo como mar de fondo. Dices en voz baja que el diamante llegó de Golconda sin pecado original, que pasó por Versalles sin redención, que fue hurtado, recortado, vendido, presumido, temido y finalmente estudiado, y que tal vez la única manera adulta de mirarlo es aceptar todas sus capas. La belleza que nadie discute, la violencia histórica que lo cruzó, la propaganda que lo persiguió, la ciencia que lo explica y el mito que no quiere irse. Dejas al espectador con una idea sencilla y suficiente. Hay objetos que parecen vivir no porque tengan voluntad, sino porque nos obligan a pensar. El Hope es uno de ellos. Brilla, a veces en rojo, a veces en azul, y en ese vaivén nos recuerda que el mundo guarda tesoros cuya historia vale tanto como su luz. Si existe una maldición, es esta, que una vez que lo has mirado con atención, el resto de las gemas del mundo te parecen un poco menos interesantes. Y quizás, solo quizás, ese pequeño hechizo sea el único que la piedra estaba en condiciones de lanzar.